Vamos a darle oportunidad en esta mañana a nuestro amado hermano evangelista Esteban Guillén Alvarado para que haga uso de lo que Dios ha puesto en su corazón y nos entregue el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano Esteban Guillén Alvarado, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, amado pastor Leonor Cisneros. Dios bendiga la obra y el ministerio que usted está presidiendo junto con su amada, gloria a Dios, directiva. Gloria a Dios. Dios bendiga también a nuestro amado copastor Sisto. Dios lo bendiga a todos los que están siguiéndonos hoy en esta mañana. Gloria a Dios. Hoy viernes, gloria a Jesucristo. Donde estaremos pues predicando la palabra del Señor, agradeciendo a Dios por este tiempo que Dios nos da para poder contribuir en este caso con fortalecimiento de nuestra fe a través de una devocional de la palabra del Señor. Así que en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, vamos al libro de, gloria al Señor, en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 2. Colosenses capítulo 4, verso 2, vamos a lecturar una palabra de parte del Señor, gloria a Dios, una palabra donde Dios a través de las Escrituras nos inunda de sus consejos, nos inunda de la sabiduría para cada uno de nosotros, para poder hacer frente a las acechanzas del adversario y del maligno en este mundo que vemos que a través de la palabra los males y toda la maldad se ha empecinado en este mundo, y la palabra de Dios nos dice que el amor de muchos se enfriará a causa de haberse multiplicado la maldad. Hoy en día vemos cosas muy terribles, muy abominables delante de la presencia del Señor por la falta de la ausencia de Dios en los corazones de aquellas personas que están sometidos a la rienda de Satanás. ¿Por qué nosotros tenemos que estar en el camino de la verdad del Evangelio? Porque efectivamente nosotros hemos sido creados, hemos sido destinados, hemos sido escogidos por Dios para una herencia eterna, para obtener una vida eterna ganada. Gloria a Dios, por lo que ya Cristo ya nos ha dado el triunfo, la victoria. Vamos a compartir la palabra del Señor que nos dice Colosenses capítulo 4, verso 2, nos dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, nos dice la palabra del Señor. Perseverad en la oración y velad en ella con acción de gracia. Nosotros nos preguntamos, mi amado pastor Leonor, y nosotros hacemos una pregunta y decir, gloria a Dios, ¿por qué el Señor tanto instó a la iglesia? Digo a la iglesia, porque somos los creyentes en Cristo, aquellos que no hemos arrepentido, no hemos convertido, lo que debemos estar perseverando en la oración, velando en ella, gloria a Dios, con toda acción de gracia, como dice la palabra del Señor, que en todo tiempo, que la oración en la vida del cristiano no solamente sea en los momentos de felicidad, no solamente sea en los momentos de gratitud, de agradecimiento, donde todo está bien, sino en toda circunstancia, en toda esfera, en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia que pueda estar pasando. Que la oración no esté limitado a tu realidad, a tus emociones, ni a tus sentimientos, sino nuestra oración esté enfocada en el autor y el consumador de la fe, en quien de verdaderamente, si nosotros ponemos nuestra mirada, vamos a obtener una respuesta de parte de Dios. Porque Dios, a través de la palabra Jesucristo, nos instruía, recibíamos la instrucción de estas palabras sabias que nos habla: perseverad en la oración y velad en ella con acción de gracia. O sea, el mismo Señor Jesucristo nos estaba instando a nosotros a que la oración no teníamos que por qué dejarlo por nada, que la oración no se puede dejar por nada. Nosotros creyentes en Cristo no podemos soltarnos de la oración.
ni siquiera un momento. Perseverad en la oración, con toda acción de gracia, nos dice la palabra. En todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Que la oración sea el gesto de gratitud y agradecimiento a Dios por la vida, por el aire que respiramos, por lo que nosotros tenemos. Quizás no estamos recibiendo, no recibimos lo que queremos, anhelamos obtener, querer, conseguirlo. Pero si nosotros perseveramos en la oración, no dice la palabra, en todo momento, en todo tiempo. Si nosotros sabemos manifestar nuestra gratitud a Dios, agradecimiento en lo que tenemos, en lo que no tenemos, en lo que hoy me ocurrió, lo bueno, lo malo, entonces dice la palabra que la respuesta de Dios va a venir a nuestra vida. Verdaderamente nos preguntamos por qué Jesús instaba tanto a la iglesia a orar y que no se tenga que desprender ni siquiera un momento de la oración. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras nos dice que Él oraba y velaba en los momentos más difíciles, en los momentos que iba a ser entregado antes de irse a la cruz y ser apresado por manos de sus enemigos y de los adversarios. Él estaba orando y velando en todo tiempo. ¿Qué es lo que nos trata de decir el Señor en esta mañana con esta palabra? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Por qué para Jesús, pastor, no le interesa la circunstancia, el momento en que nosotros podemos estar para que simplemente tengamos que orar? ¿Por qué Jesús resta importancia a las afectaciones de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra realidad? ¿Por qué Jesús no simplemente dijo, ora cuando estás bien, canta cuando estás alegre? Sino el Señor nos dice que oremos cuando estemos tristes, que alabemos a Dios cuando estemos afligidos. El Señor nos habla porque el Señor a través de su palabra restó importancia a lo que nosotros podamos pasar, a lo que se nos pueda sobrevenir en estos tiempos, al momento, a la realidad, al presente que nosotros podamos estar, para decirnos con estas palabras, perseverar en la oración, dando gracias al Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque las Escrituras mismas nos responden a nosotros. En San Juan capítulo 14, verso 13, nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ante esta pregunta que nosotros nos hacemos, gloria a Dios, la orden lo dio el Señor. Ora, y no solamente ora, persevera en ella y da gracias a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Porque el Señor restó importancia a lo que nosotros podíamos llevar, vivir en el momento. En San Juan 14, verso 13 nos dice la palabra, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria a Jesús. Queremos que Dios se manifieste en nuestra vida. Queremos que Dios se glorifique en nuestra vida. Queremos ver la maravilla de parte de Dios en nuestras vidas, en nuestros seres queridos, en nuestra familia, en las personas que estamos orando y velando. Queremos que Dios manifieste su gloria, su poder, su milagro. Jesús nos dice, ora, pide a Dios, busca de Dios, clama a Dios, invoca el nombre del Señor. ¿Quieres que Dios se glorifique? ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida? ¿Quieres que Dios se glorifique en la vida de la persona que estás clamando, estás pidiendo, estás buscando? Pide, búscalo al Señor, llámalo al Señor, invócalo a Dios. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Entonces nos damos cuenta de que el Señor, tú tenías propósitos al decirnos, hijo mío, hija mía, persevera en la oración. Persevera en la oración y no te atasques, no te detengas por lo que estás pasando.
Que nada limite tu fe, que nada limite tu avance, que nada te pueda detener, que tus momentos más duros no te puedan detener, que la circunstancia que estás atravesando no pueda ser obstáculo y oposición para que tú dejes de avanzar y seguir creyendo en el Señor y seguir perseverando en la oración. Ahora nos damos cuenta de que Dios se va a manifestar cuando alguien pide, cuando alguien clama, cuando alguien invoca de Dios, Dios se va a glorificar. Queremos que Dios se glorifique. Queremos que Dios se glorifique en el negocio. Queremos que Dios se glorifique de una manera maravillosa. Jesús lo dice, persevera en la oración. Persevera en la oración, que Él se va a manifestar. Que Él se va a manifestar. Que Él se va a glorificar. Que Él va a traer la respuesta, que Él va a traer el milagro, que Él va a traer la sanidad, que Él va a traer la bendición, que Él va a traer la calma en medio de la tempestad, que Él va a recuperar la dirección en medio de lo que estaba perdido. Pero Dios te dice, simplemente pide, busca, ora, persevera en la oración. ¿Quieres que Dios se glorifique? Sigue orando, sigue buscando de Dios. Porque Dios estableció unas reglas. Porque cuando alguien pide, invoca el nombre de Dios, hay una respuesta de Dios para su vida. ¿Cómo podemos hacer que las cosas cambien? Es que no somos nosotros. Es que no es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, no es nuestra fuerza, no es nuestra voluntad. Es la labor de Dios. Pero Dios se va a mover cuando alguien que invoca, que clama, que persevera con todo su corazón. Como dice la palabra, como dice las Escrituras, que Él se va a manifestar. Que Él se va a manifestar, que Él se va a glorificar. Porque dice la palabra en Mateo capítulo 7, versos 7 y 9. Pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Oh, Dios no se equivocó. Jesús no se equivocó al decirte persevera. Que tus momentos duros no te detengan. Que tu adversidad no te frenen para nada. Jesús tuvo la razón. Jesús tiene la razón. Seguir el consejo de Dios es seguir el éxito en esta vida. Más que tú lo que tú puedas llevar una carrera, una profesión. Seguir a Jesús es tener el camino del éxito garantizado, seguro, los resultados fructíferos. Por eso que en Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice, renueva tus pensamientos. Renueva tus pensamientos. Cuando los pensamientos sean renovados, vamos a poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si nuestro entendimiento no está renovado, vamos a ver a la oración como una opción y como una alternativa y no como una necesidad. Jesús hablaba que la oración representa la necesidad del cristiano. Que el cristiano que no ora es un cristiano que puede fracasar espiritualmente. Cristiana que no ora es una cristiana que va a fracasar espiritualmente. Ya la palabra nos habla en las Escrituras de las 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas. Que las 10 eran vírgenes. Eran personas arrepentidas, convertidas, pero 5 se les escaseó el aceite. ¿Y sabes cuál es el aceite? ¿Cuándo se escasea el aceite de las vasijas, de las lámparas de los cristianos? Cuando dejan de buscar del Espíritu, cuando dejan de buscar de la oración. Por eso que Jesús nos decía, persevera en la oración. Porque es la única forma que nuestras lámparas van a estar encendidas, van a estar llenas de aceite y se van a encender. Cuando el cristiano deja de llenar de ese combustible de aceite en su lámpara, la luz se empieza a apagar. Jesús no se equivocó. Que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Él lo habló, Él lo dijo. Y Él nos trajo con propósito para poder nosotros ver la gloria, la maravilla que Dios tiene para con nosotros. Ahora Jesús no lo dijo por decir simplemente. Jesús, a través de la palabra,
gloria a Dios, nos enseña que Él, todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús enseñó a través de la palabra, fue la manifestación más clara y evidencia de lo que Él lo hizo. Jesús jamás nos dijo algo que hagáramos en donde Él no lo hizo. Él se puso como ejemplo para con nosotros. Por eso que Él a través de la palabra nos dice: ejemplos os he dejado. Ejemplo para que sigáis mis pisadas. Para que sigáis mis pisadas. Y nosotros nos vamos a la palabra en Hebreos capítulo 5, verso 7. Nos dice la palabra: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire el ejemplo de Jesús. Él mismo clamaba, pedía a aquel que podía librarlo de lo que le iba a pasar. Él en su carne, no en su divinidad, sino en su carne, para enseñarnos a nosotros, para dejarnos sus pisadas, de que verdaderamente nosotros también podemos seguirlo, podemos hacerlo. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabe por qué Jesús fue oído? Por la obediencia. Por la obediencia. Y si tú oras, estás siendo obediente, Dios te va a respaldar, Dios te va a oír, Dios te va a responder. A causa de su temor reverente, de su obediencia a Dios. Porque sin duda, cuando Él descendió a los cielos, Él sabía que iba a dejar su divinidad y en su carne, tan igual como nosotros, poder llorar, clamar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con lloro, llanto, lamento, pero tenemos que clamar. Ejemplo nos dejó Él ya. Ejemplo nos dejó ya. Y la palabra nos dice que a causa de su temor reverente, de su obediencia, Dios lo oyó. Si quieres que Dios te oiga, si quieres que Dios te responda, obedezcamos a la palabra de nuestro Dios. Obedezcamos a la palabra de nuestro Dios. Dios en esta mañana nos dice: persevera en la oración. Quizás ser una persona que te has dejado de tener, has perdido el enfoque, la visión espiritual, tu momento duro, tu adversidad, tu tempestad, lo que se te ha sobrevenido, te ha hecho perder el paso espiritual. Pero Jesús te dice: persevera en la oración. Persevera en la oración. ¿Quieres que Dios se glorifique? Persevera. No bajes la guardia. No te detengas, que nada pueda enervar, interrumpir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Los milagros se saben esperar, pero llegan. Los cambios, las bendiciones se saben esperar, pero tiene que llegar. La palabra nos dice: aunque la visión tardare, espéralo, porque sin duda llegará y no tardará. Él es fiel, el que ha prometido. Él es fiel y Él no se detendrá hasta que se cumpla la promesa que Él nos ha dicho a través de sus santas escrituras. Dios en esta mañana te dice: persevera en la oración y da gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo, porque Él se tiene que manifestar en tu vida. Porque tienes que saber que si que tú pides vas a recibir, si tú buscas vas a hallar, si que tú llamas Él va a abrir. Que recuerda que no eres la primera persona en este mundo quien está pasando momentos duros, dificultades, adversidades. Ya Jesús, ya nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Él tuvo que padecer, que Él en su carne clamó, lloró con todas sus fuerzas. Y ante su temor reverente, sus oraciones fueron oídas. En la obediencia, sus oraciones fueron oídas. Tú también. ¿Qué esperas? Necesitamos que Dios nos oiga. Necesitamos que Dios resuelva los asuntos
personales, los asuntos familiares, que Dios resuelva en nuestra vida, necesitamos no dejar de perseverar en la oración. Persevera en la oración. Gloria a Jesús. Cuando nosotros perseveramos en la oración, nos dice la palabra del Señor, cuando usted persevera en la oración, en Filipenses capítulo 4, verso 6 y 7 nos dice la palabra del Señor. Nos dice las Escrituras: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Jesucristo. Mire, ¿qué pasa si dejamos de orar? ¿Qué pasa si dejamos de perseverar en la oración? Cuando nosotros dejamos de perseverar en la oración, ¿qué pasa? Usted va a estar cargado, usted va a estar afligido, usted va a estar angustiado, usted va a estar deprimido, usted va a estar estresado, usted no va a poder sobrellevar las cargas. Cuando uno deja de orar, succiona los problemas, succiona lo adverso que usted está pasando, las malas noticias, las circunstancias duras, usted absorbe. Pero cuando usted ora, cuando usted clama, pues la palabra dice: de nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracia. Sigue orando, sigue orando. No pienses en lo que te dijeron. No pienses en lo que si hoy tienes, mañana no tienes. No pienses en eso. No estés afanoso. La palabra de Dios nos dice: tenéis a vuestro Padre Celestial que sabe cuáles son vuestras necesidades, que Él tiene cuidado de vosotros. No te preocupes, no te desenfoques. No estés afanoso por nada. Invoca. Sean conocidas tus oraciones, tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios. Cuando usted ora, ¿qué va a venir? La paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Si usted ora, usted va a tener la paz. Su corazón y su pensamiento van a estar afirmados en Dios. Pero si usted no ora, gloria a Dios, no va a tener paz. Porque va a estar enfocado en los problemas, va a estar enfocado en las deudas, va a estar enfocado en las cosas terrenales, mas no en los espirituales. La regla del éxito en esta vida es llevar nuestra vida bajo la línea del Espíritu, bajo la línea ser guiados por el Espíritu. Esa es la regla. Porque ¿quién no tiene deudas? ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no tiene males? Pero dice la palabra: no estés afanoso por eso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracia, ruego en el Espíritu, clamando, invocando el nombre de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Queremos tener paz? No dejes de orar. No dejes de buscar de Dios. No dejes. Por eso que Jesús nos dice a nosotros: persevera en la oración. Persevera en la oración. El mundo, ¿por qué el mundo pasa? El mundo está atribulado, está afanoso, está angustiado, desesperado. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene la paz. Jesús dijo: la paz os dejo y la paz os doy. No como el mundo lo da. El mundo no tiene paz. El mundo, entre comillas, tiene una paz aparente, pero el mundo no tiene una paz como la palabra de Dios nos enseña a nosotros, donde Dios guardará nuestros pensamientos y guardará nuestros corazones. El Señor bendiga en esta mañana su santa palabra, las Escrituras y todo lo que hoy en esta mañana el Señor nos hace entender a través de las Escrituras, podamos ponerlo en práctica. Es tiempo que vuelvas a la oración. Es tiempo que vuelvas a la comunión con Dios.
Porque Dios te dice, yo me voy a glorificar en ti. Yo quiero manifestarte. Yo quiero manifestarme en tu asunto, en lo que estás pasando, pero no dejes de perseverar en la oración. Sabes que si que tú invocas, clamas, perseveras, vas a recibirlo. Porque la respuesta de Dios se recibe cuando uno ora. Vamos a ser oídos de parte de Dios cuando nosotros obedecemos a esta palabra. Que no somos el único. No somos los únicos que estamos atravesando momentos duros, realidades adversas. Jesús también lo atravesó. Y nos dice las Escrituras en Hebreos 5:7 que Él en su carne, Él lloró, oró, clamó a Dios, aquel que podía librarlo. Pero por su temor reverente, sus oraciones fueron oídos. O sea, no fue su divinidad, fue su obediencia a Dios. Fue su obediencia a Dios. Dios te bendiga en esta mañana y que podamos acercarnos a Dios. Y que podamos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entero ser. Y por último nos dice la palabra en Santiago capítulo 5, verso 15 y 16. Nos dice en Santiago 5, versículo 15 y 16, Santiago. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, la oración nos va a permitir ser sanados espiritualmente. Y la oración nos va a permitir ser sanados físicamente. Cuando nosotros dejamos de la oración, hermanos, dejamos la oración, vamos a estar cargados de males, cargados de situaciones, ataduras, pero usted se libera por medio de la oración. ¿Cuántas personas han sido sanadas en medio de la oración? Le comparto, mi hijo Isaac cuando tenía 3 años y medio, iba a ser operado de la hernia inguinal. Estaba a punto de ser llevado a la clínica y ser operado. Nos pusimos de acuerdo con mi esposa, oramos a la madrugada, oramos. Yo no sé en cuántos días, 10 días, 15 días, pero en un momento nos dimos cuenta que la hernia inguinal ya no lo tenía. ¿Quién lo hizo? Dios, a través de la oración. Dios hace milagros. Solamente está esperando que lo creas a Él. Abre tu corazón en esta mañana. Vuélvete a Dios. Clámalo a Dios. Búscalo a Dios. Que Él está delante de ti. Que Él está cerca de ti. Su palabra nos dice que Él no está lejos. Su palabra no está lejos de nosotros. Él está tan cerca de nosotros. Aunque puedas decir, Él no me oye, Él sí te oye. Aunque puedas decir, Él no me responde, Él sí te responde. Pero hay una disciplina que Él nos enseña espiritualmente a través de su palabra. Y que es necesario que nosotros seamos instruidos. No es que tú ores, sino que perseveres en la oración. Persevera en la oración. No es que digas, Él no se manifiesta. Si perseveras, Él se va a manifestar. Él se va a glorificar. Si tú pides, vas a recibir. Si tú llamas, vas a conseguirlo. Porque Él está dispuesto a responderlo. Jesús clamó, invocó, lloró. ¿Quiénes somos nosotros para dejar a un lado la oración? ¿Sabe lo que estamos acostumbrados muchas veces? Orar en la iglesia. Y en nuestro trabajo, en nuestra casa, no lo hacemos. Estamos acostumbrados a orar en la iglesia, pero lo oramos parados. No nos hincamos, no nos postramos. Usted sabe que inclinarse delante de Dios es símbolo de humillación. Es símbolo de humillación. Y a Dios le agrada cuando una rodilla se dobla delante de Él. Por eso que las Escrituras nos dice, y toda rodilla se doblará delante de ti. Porque el acto de humildad hacia Dios le engrandece a Dios y lo hace menos chico, menos pequeño a la creación. Él se merece toda la gloria. Híncate, póstrate en donde te puedas encontrar. Pide la comunión a Dios. Yo sé que hay personas que nos están viendo o no van a ver. Encuentra tu intimidad con Dios. Él te está esperando. En el mismo lugar
donde hace mucho tiempo ibas y solías orar, Él está en la misma intimidad. Él no se ha salido para nada. Él no ha abandonado ese lugar. Él está en el mismo lugar esperándote. Quiere que llegues a la intimidad. Acéptalo, reconócelo y no te desprendas de la oración, de la búsqueda con Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana. Que tu palabra, Señor, haya cabida en cada corazón que pueda escuchar este mensaje, Señor. Y que muchas vidas puedan ser vueltas hacia ti, Señor. Porque no son mis pensamientos, no es mi palabra, sino en los consejos que tú nos das a través de tu palabra. Y que en esta mañana, Señor, tu Espíritu es el que ha hablado por nuestra boca. Ayúdanos, enséñanos, restaura las vidas, infúndelo, Señor, aliento, vida, Señor, en el nombre de Jesús. Vuélvelo, Señor, perdona sus pecados a aquellos que te han fallado, aquellos que se han reconciliado, se sienten reconciliar, que se reconcilien contigo, Señor. Borra sus maldades, líbralos, salva a sus hijos, restáuralos, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida, sus vidas, Señor. Rompe todo espíritu de hechicería, toda obra de las tinieblas, todo conjuro, toda cartomancia, toda obra diabólica que tiene oprimido sus vidas, Señor, con envidia, egoísmo, chisme, murmuraciones, en el nombre de Jesús. Se ha desarraigado por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. La gloria y la honra es para ti, Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga. Así que hacemos la invitación. El día 21 y 22 de julio estaremos en San Blas Macate, el aniversario del anexo Jehová de los Ejércitos. Así que le invitamos también a nuestro hermano pastor Leonor Cisneros, a la iglesia TV al Encuentro con Dios y a todos ustedes. Gloria a Jesucristo. Dios me lo bendiga y un fuerte abrazo. Bendiciones.